Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la puerta de la fuente, la puerta de las aguas y el juicio, Israel en las naciones. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y un hermoso grupo en Facebook a nombre de Ministerio Mirada Sion Señales Antes del Fin y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda ya comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones y bienvenido, pastor Estuardo. Muy bien, buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. Últimamente ha sido un poco complicado eh, estar un poco más temprano en el servicio, y a veces también hay un poco de oposición, ¿verdad? Para no hacerlo, para no estar. Pero creo que es lo que da una buena señal para mi vida, que la palabra de Dios es la que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo. Doy gracias a Dios por ello. También aquí vemos tres temas. Al verlo, miro que es un poco pequeño al compartirlo, pero ya ahorita viéndolo ya para transmitirlo y todo, yo creo que es un poco largo eh, lo que va a abarcar. En sí, la puerta de la fuente y de las aguas no tiene mayor, ¿cómo decirle? No tiene mucha información, es poca, porque tanto las dos hablan es figura de la palabra, pero también estas son necesarias para entender, amados hermanos, lo que vamos a seguir estudiando en la vida de José. Eh, Eso es maravilloso. Yo estoy estudiando un poquito más en la historia de José, y el Señor me ha elevado, digamos, mi corazón en regocijo y alegría, porque eh, hay muchas figuras y sombras ahí de lo que el Señor desea para nosotros y cómo Él anhela ver el rostro y que estemos con Él, más que todo en esa boda, ¿verdad? En esa cena. Pero es también maravilloso cómo el Señor llora todavía por nosotros, intercediendo, ¿va? Como lo hizo José. Entonces, voy a ver cómo, cómo se transmite este mensaje, o al tiempo que Dios me dé para transmitir a ver las puertas, y si no voy a ir intercalando poco a poco como Dios me guía ahorita, y a ver cómo estamos para, si el pastor Luis pues no está el domingo, y primero Dios que esté, ¿va? Porque es necesario también que él esté, pero si en dado caso no está, pues con la ayuda del Señor podemos seguir compartiendo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta preciosa noche. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder nuevamente estar reunidos y poder aprender de tu palabra. Suplico que tu palabra, como agua que limpie nuestro corazón, nuestra mente, de todo aquello que esté impidiendo el fluir eh, de tu espíritu en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, danos más entendimiento
Dámenos más sabiduría a todos para poder comprender lo que necesitamos orar por tu pueblo, por tu nación, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con una de las puertas, que es la puerta de la fuente, amados hermanos. Esto creo que ya lo hablamos también una vez. No a profundidad, pero más o menos tenemos alguna idea. Ya mire, ya vamos por la sexta puerta. Ya vamos por la mitad. Qué maravilloso, porque cuando ya veamos el, las 12 puertas, usted se va a dar a comprender y vamos a comprender el mensaje profético que Dios tiene acá. Aquí Dios nos plantea cómo es el proceso que el Señor quiere para su iglesia y la culminación final. Definitivamente que es estar con Él, irnos con Él en el arrebatamiento. Vamos a ver realmente cómo el Señor desenlaza en cada puerta algo que necesitamos saber para este tiempo final. Entonces, la puerta de la fuente está en Nehemías capítulo 3, versículo 15. Salum, hijo de Coljosé, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. Esta puerta de la fuente era una de las que traspasaban en la fiesta de los tabernáculos para descender hasta las aguas de Siloé. Vimos un poco la fiesta de los tabernáculos el año pasado y vimos que Siloé significa enviar. Vimos el proceso de verter las aguas ahí. Entonces, vamos a ver algo diferente en esta preciosa noche. Estas aguas de Siloé las había preservado el rey Ezequías cuando fue asediado por el ejército de Asiria. Como iba a estar bastante tiempo cerrada Jerusalén porque no podían salir ni entrar, y para no morir de sed, el rey Ezequías desvió las aguas para que entraran a la ciudad de Jerusalén, y esas aguas iban a dar al estanque de Siloé. Se llamaba así porque estaba frente a la fuente de Gijón, que quiere decir arroyo o riachuelo, y virgen y pura, de la cual el estanque de Siloé era parte. Entonces, en el tabernáculo de Moisés vimos que este arroyo que se le denominaba como virgen, tiene un mensaje maravilloso, ¿ah? Cuando el Señor habla de ella, aquí la Virgen concebirá dará a luz un niño, ¿verdad? Eso lo vimos en ese tiempo. Todo tiene un mensaje maravilloso en cuanto a la primera venida del Señor. Entonces, Siloé quiere decir enviado, la fuente de Gijón quiere decir arroyo, virgen y pura. Entonces, esta fuente o esta puerta está relacionado con el Espíritu de Dios, el cual iba a ser enviado, ¿verdad? Yo me voy, pero vendré a vosotros, enviaré al Consolador, ¿verdad? Esta puerta está relacionada con la venida del Espíritu de Dios. Entonces, Salum, ¿qué quiere decir Salum? Quiere decir retribución o recompensa, ¿ya? Eh, Mire qué maravilloso, después de haber restaurado la puerta del muladar que vimos en el estudio anterior, podemos nosotros poder restaurar la fuente, la puerta de la fuente. Como vemos que la fuente de agua es figura de la palabra, al restaurar toda la basura que había y quitarla y sacarla a nuestra vida, entonces de nosotros fluirá fuentes de agua viva, pero no puede fluir si la puerta del muladar no ha sido reparada. Pues Salum era hijo de Col-Ose, que quiere decir vidente o profeta. ¿Qué se llamaba? Qué maravilloso. Cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de fluir en la vida del Hijo de Dios, que no hay ningún impedimento, ningún obstáculo, vamos a poder comprender la palabra profética más segura, ¿verdad? Vamos a poder tener más entendimiento, más sabiduría, ¿verdad? Nuestro Señor nos va a enseñar lo oculto que tiene en las Escrituras, esos misterios maravillosos, ¿verdad?
porque va a haber un estado limpio en nuestra vida y va a fluir de nosotros. Eso que Dios nos da a través de su palabra va a fluir en nosotros como ríos de agua viva. Pero Juan 16:7 nos habla de ese estanque. ¿Qué sucedió en el estanque? ¿Verdad? Enviaron a un ciego. El Señor Jesús envió a un ciego que se lavara y fueron abiertos sus ojos. Entonces imagínense, Siloé quiere decir enviado. Y nosotros como a veces perdemos la vista, vamos hermanos, perdemos la vista. Hay algún motivo principal que es a veces la mala alimentación espiritual que tenemos. Eso puede anularnos la vista. Peor como vimos en la puerta de las ovejas, ¿no? ¿Se acuerda que la oveja no tiene mucha visibilidad? Lo máximo que puede ver bien claramente la oveja es 3 metros de distancia. La oveja puede ver bien más allá, ya comienza a ver borroso. Entonces imagínense nosotros como ovejas, si no tenemos un buen pastor que nos guíe, hablando de Yeshua, ¿no? Él es nuestro mejor pastor, pero si nosotros no queremos nada con él, estamos como ovejas sin pastor. Entonces no vamos a poder tener una visión correcta. Entonces, esta puerta eh, es maravillosa porque aquí es donde nos limpiamos. ¿Se acuerda que hablamos también que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que pasar por el lavacro, que es figura de la fuente? Lavacro de la palabra. Es ahí donde debemos sumergirnos en las escrituras para constantemente estar limpios. Damos gracias a Dios por eso, por la provisión que Él nos ha dado. Al reedificar esta puerta de la fuente, vamos a tener visión, vamos a volver a recuperar la vista. ¿Ya? Porque si estamos ciegos, necesitamos ir a Siloé, ya téngalo por seguro. ¿Ya? Necesitamos ir a Silo, al enviado. Vamos a tener visión, vamos a conocer mejor lo que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Damos gracias por eso. La única visión que tenemos nosotros es las escrituras, ¿verdad? Si Dios te da una visión, un sueño, maravillosamente damos gracias a Dios. Pero si aún no nos los diera el Señor, tenemos la palabra, que es más que suficiente. La palabra hebrea para fuente es ayin, que significa divisar, mirar o ver, como el ojo ve hacia el horizonte, el panorama. ¿Por qué no se puede distinguir más allá de lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Verdad? El tiempo profético, tiempo de cumplimiento de las escrituras a una velocidad intensa, ¿verdad, amados hermanos? Todo va muy rápido. El tiempo está muy rápido, los días pasan demasiado ligeros. Y así como va de ligeros, si no aprovechamos el tiempo en la palabra, no vamos a ver los cambios climáticos, espirituales que puedan haber. Cambio de estación. Así como la tórtola, la grulla conocen el tiempo de su venida. O sea, las aves, Dios les ha dado un don. Se anticipan cuando las aves ven que el tiempo va a cambiar o viene algo que les va a afectar en su hábitat, ellas comienzan a buscar otro lugar, migran a otra tierra, pero lo hacen con tiempo, porque ellos saben que viene un cambio. Ya no van a poder vivir en el lugar donde están. Nosotros como iglesia tenemos una buena visión. Sabemos que tenemos que emigrar a otro lado. Ya nos vamos a ir. Pero si tenemos una vista borrosa, solo viendo las cosas de este mundo, no se va a apreciar el peligro que se aproxima. Recordemos en el viaje de Pablo, los vientos eran contrarios y de aquí la navegación iba a ser con dificultad. Iba a haber pérdidas materiales y tal vez pérdidas de personas, porque de aquí en adelante la navegación iba a ser con mucha dificultad. Así estamos hoy. En este tiempo en adelante, la navegación no va a ser tranquila, no se va a mejorar, no va a haber, no va a haber un tiempo de reposo. Buenos puertos ya pasó, ¿verdad? El tiempo de la gracia está terminando, ese tiempo de tranquilidad, de donde podemos recuperar fuerzas, ya se está acabando, ¿verdad? Por eso es necesario que debemos
tener comunión con el Señor, ¿verdad? Lo mejor que podamos para poder estar atento a la dirección que Él nos va a decir en este tiempo. Entonces, vemos un ejemplo maravilloso en la samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra en el pozo, a esta mujer comienzan a tener un diálogo, digamos, de las Escrituras, ¿verdad? Ella tiene muchas dudas, y ha hecho cosas que no son debidas, ¿verdad? Pero hay un diálogo entre Jesús y ella. Pero lo maravilloso es que están en la fuente, están en un pozo donde hay agua. Y el Señor comienza a revelarse a ella que Él es el agua viva. Si ella bebe de Él, nunca iba a tener sed, iba a tener vida eterna. O sea, agua de la comunión y la comunicación con el Señor. Pero vemos algo asombroso. La samaritana, antes de beber del agua de vida eterna, tenía que sacar toda esa basura de su corazón. O sea, tenía que pasar y reparar la puerta del muladar. Mostrarse, como es acá, realmente como era ella, sin, sin ocultar nada. Recordemos cuando vimos la lepra, cuando el leproso era cubierto todo su cuerpo totalmente con lepra, el sacerdote lo declaraba limpio, pero todo su cuerpo estaba lleno de lepra. ¿Qué nos habla de eso? Recordando un poquito lo que hemos visto, que cuando uno confiesa al Señor todas las cosas malas que tenemos, es como ese leproso. Todo su cuerpo fue cubierto de lepra, nada quedó oculto, toda la lepra salió. Entonces, cuando venimos al Señor, como lo hizo la samaritana, automáticamente nuestro cuerpo se cubre de lepra. Y nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, nos declara limpio, porque no dejamos nada oculto en el corazón. Eso es maravilloso. Te dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empezó a entender, ya empezó a aclararse el entendimiento y la vista. Cuando no confesamos todo lo malo que hay en el corazón, solo confesamos algunas cosas, entonces te sale un pelo blanco y se hace una llaga profunda. Y si aún así no confiesa, pues se hace carne viva. Se te declarará inmundo inmediatamente, porque no se confesó todo. Esto es maravilloso. A mí me toca el corazón y me hace saber que tengo que confesarle al Señor todo lo que hay ahí dentro de mí. Es reparar la puerta del muladar. Por eso la puerta del muladar es cosa seria. Cuando vamos a ver los hermanos de José, ellos expusieron todo delante de José. Ya eran sinceros, ellos ya no mentían. Y aún así José no se les manifestó, es lo que vamos a ver. No se les mostró todavía. José lloraba abundantemente, pero se dio cuenta que sus hermanos ya eran sinceros, ya habían cambiado. Y todo fue un proceso maravilloso que con ayuda de saber si lo logramos ver hoy. Pero fueron sometidos a una gran tribulación, digamos, ¿verdad? A una grande aflicción. Qué espectacular lo que Dios nos está guiando a nosotros en este tiempo, a través de su palabra, ¿verdad? Dios es un Dios severo. Yo no sé qué pensará usted, pero creo que se enoja muchas veces, ¿verdad? Pero también es un Dios misericordioso y benigno. Tiene dos lados, ¿verdad? Como dice, es amor, pero fuego consumidor. Pero el fuego consumidor no es para aniquilar a su pueblo. ¿No? A veces ese fuego consumidor Él lo utiliza para que nosotros mismos veamos la situación en la que estamos de impureza y pueda generar en nosotros un buen arrepentimiento, ¿verdad? Porque si nos da mucho amor, digamos, y no nos hace pasar por a veces por aflicciones, pues nos acomodamos mucho. Hoy precisamente en el trabajo me han conocido por un hombre de aflicción acá cada rato, va todo el año en aflicción, amados hermanos, del año pasado y antepasado, ¿va? Ustedes lo saben bien acá. Y me dice alguien de ahí, de los trabajadores, de veras, me dice, hoy como que no te han afligido mucho, ¿va? Me dice, hablando de pasar por pruebas. Entonces yo reaccionando digo,
pues hasta yo me siento extraño, Leo, de no estar en aflicción, le dije, como uno se acostumbra, vamos, hermano. Yo decía, de veras, le dije, "Oh, de veras que no, llevo semanas de estar tranquilo, Leo, porque no era de 1 o 2 semanas y otra vez me metí en aflicción, ¿verdad? Ustedes saben bien lo que hemos pasado. Pero le digo yo a este varón, puede ser que Dios me esté dando un tiempo de reposo, Leo, porque todos los años he estado así, Leo, pero hasta extraño me siento. Pero sabes una cosa, le dije, a lo menos en todo este sufrimiento que he tenido, he podido tratar la manera de empezar a gozarme en la prueba, Leo. No creas que me gozo completamente, ¿no? Un poquito, Leo. Que sea un poquito, ya digo, me gozo un poquito, ¿verdad? Pero Dios ha ido procesando nuestras vidas. A ustedes también, ustedes han tenido pruebas muy grandes, cada uno sabe sus pruebas, ¿va, amados hermanos? Pero si la puerta del muladar está con tanta basura, no vamos a poder. No vamos a poder decir, como dijo esta mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No lo vamos a poder decir. ¿Verdad? Vamos a tener dudas, vamos a tener ¿qué? Credulidad y todo lo que podamos tener, ¿verdad? Desánimo. Pero la puerta de la fuente nos ayuda a dar refrigerio. El agua para beber es figura del Espíritu. ¿Ya? Juan 7:37 al 39. Este pasaje es relacionado con el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva. En esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero dice, pues, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, el que cree, Dios no nos está pidiendo el que hace, ¿va? El que hace un montón de cosas. Para el Señor, de su interior correrá, no, solamente dice el que cree en mí, como dice la Escritura. Dios nos está dando dirección. Y vamos a ver esta instrucción también cuando José le dice a sus hermanos, no verán mi rostro. De aquí en adelante no van a ver mi rostro hasta que traigan a Benjamín. Había una instrucción. Entonces, este es lo mismo. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, nuestro trabajo es saber, ¿verdad? Yo no le puedo decir, ¿verdad? Ni usted me lo puede decir a mí. Nuestro trabajo como hijos de Dios es ver lo que dice la Escritura, que cómo es creer en Dios, cómo es creer en Él. Si hacemos y creemos como Él nos enseña en su palabra, entonces ahí sí del interior correrán, no como lo, no como lo dice fulano, no como lo dice otro pastor, no como lo digo yo, ni el pastor Luis, no, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero lo vamos a comprender hasta reparar la puerta de la fuente. Entonces, al reparar eso, nosotros vamos a ser como una fuente, ¿va? De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el agua también es figura de la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra hebrea para fuente, vimos que es ajin, que significa divisar, mirar o ver. Entonces, visión. ¿Qué es visión? Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu humano o a los ojos físicos. Entonces, Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, así que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía. Esto no quiere decir que estemos pendientes de todos aquellos eh, autodenominados profetas de este tiempo que dicen, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me dice que hay una persona aquí y usted sabe todo ese como pues
ese show que se hace ahora, ¿va? No se está hablando de esa profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cuál profecía? Vimos al principio, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿cuál es la profecía? Desde Génesis a Apocalipsis. Esa es la profecía más segura que tenemos. Si no meditamos en ella y conocemos la profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso los reyes de Israel y algunos reyes de Judá, podemos decir, cuando estaban divididas los dos reinos, ¿verdad? Del norte y del sur. Los reyes de Israel se hablan de las 10 tribus, ¿verdad? Vemos ahí el desenfreno que había en cada rey que venía. Y lo vemos el más difícil y peor de todos, que fue Acab, fue el peor rey de Israel. Pero, ¿qué pasó con ellos? Lo que pasa es que vemos que Moisés había dejado la ley, ¿verdad? Que Dios le dio escrita. Y cuando se levantara rey en el pueblo, el rey tenía que tener una copia de esa ley y tenía que leerla para poder gobernar al pueblo conforme a lo que Dios había dicho. Imagínense, pero estos reyes de Israel no la leyeron, incluso cuando eh, vemos con el rey Josías, hasta ese tiempo encontraron un rollo dentro del templo, ¿va? El sacerdote Isías, pero no sabían que era la copia de la ley que Dios le había dado a Moisés. Hasta ese momento se encontró nuevamente un rollo, pero de ahí para atrás los reyes no tenían copia, no leían. Por eso a veces caían en tan grandes pecados, ¿va? Pero Dios siempre manifestó su gracia a los reyes de Judá. Eso me impresiona a mí y me preguntaba yo en mi corazón algunas veces y decía, ¿por qué el Señor tuvo misericordia de Judá y no tuvo misericordia de las 10 tribus de Israel o Efraín, como le habla Oseas, ¿verdad? Extendió su gracia sobre Judá. Ahora que he estado meditando en la vida de José, entiendo por qué razón. Un poquito más. No será quitado el cetro de Judá. Lo vimos en el libro de Esther, ¿va? Ese cetro de Judá es la gracia que Dios extendió a la tribu de Judá, junto con la tribu de Benjamín. Dice. Y eso es lo que vamos a ver con José. Pero antes de eso dice, el término en hebreo chazón significa divisar, ver, visión, sueño. Es una revelación o comunicación divina o un oráculo de Dios. Es una revelación, comunicación divina, pero no lo podemos recibir si la puerta de la fuente no ha sido reparada en nuestra vida, amados hermanos. No podemos, ¿verdad? Éxodo 3:3, vemos, ¿verdad? Ese encuentro maravilloso que tuvo Moisés con las zarzas, ¿no? Me imagino que fue un momento de visión maravillosa, ¿verdad? Vemos Ezequiel también, o sea, vemos a Daniel, ¿no? Son unos cuantos, ¿verdad? Vemos a Daniel teniendo visión maravillosa, ¿verdad? Pero porque ellos guardaban y se mantenían en constante comunicación con Dios y con las escrituras que tenían. Por ejemplo, Daniel leía los escritos de Jeremías, ¿no? Se mantenían al tanto, digamos que la Biblia de Daniel era Jeremías, lo que Jeremías había dicho. Leía constantemente, ¿no? Entonces, ahora nosotros que tenemos eh, una Biblia completa, lo más que se pueda, a veces tenemos a tener un poco de pereza de leerla, ¿no? Que si no leemos la Biblia, nunca vamos a poder entender el propósito de Dios, no vamos a tener visión. Alguien que no lee la Biblia constantemente es porque la puerta de la fuente no ha sido reparada, simple y sencillamente, ¿ya? Y si no se puede leer la Biblia es porque hay basura en la puerta del muladar. Y si no se ha limpiado la puerta del muladar es porque no ha podido reparar la puerta del valle. Y así sucesivamente, ¿va? Todo es una cadena, ¿va? Maravillosa. Entonces, la puerta de la fuente, Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Habacuc tuvo una visión, ¿verdad? Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Verdad? Aunque la visión, mire, mire qué maravilloso, la puerta de la fuente, vamos a tener una buena comunicación con el Señor, porque vamos a estar habitando en su palabra. Vamos a ser enseñados por el Espíritu, ¿verdad? Recordamos eso. Eclesiastés capítulo 2 versículo 14. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Y qué dijimos que era el necio? El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Y el sabio tiene ojos en su cabeza, tiene visión. ¿Verdad? Está pendiente de lo que Dios le va a decir a medida de lo que él ha leído en la palabra. ¿Va? No sé si le pasa a usted, amados hermanos, usted comienza a leer y a leer. A veces en el día usted anda meditando en algún pasaje y se queda ido, ¿va? Pero porque está pensando en lo que Dios le ha enseñado o le explicó en la palabra. Usted lo medita y lo medita de modo que eso no se le olvide, ¿verdad? Entonces la palabra ojos, dice, en hebreo es igual que fuente, que significa en hebreo hayim, ¿verdad? Si hay una visión de Dios, esta debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Vimos que visión también es la prioridad, es un objetivo en nuestra vida. Satanás quiere imitar todo lo que Dios hace, ¿verdad? Estos símbolos que usted ve abajo, usted ya sabe cuál es, ¿va? El ojo que todo lo ve. ¿Verdad? Son símbolos diabólicos, ¿va? Que el enemigo hace para imitar lo que Dios ha hecho originalmente. Así como el Señor ha marcado a cada uno de sus hijos en la frente, ¿va? Por eso dice en Ezequiel también, cuando el varón vestido de lienzos, Dios le había dado una orden que pasara sobre Jerusalén, pero y matara a niños, hombres, ancianos, mujeres, solo aquellos que tuvieran la marca en su frente, a esos no les iba a tocar, porque estos que tenían una marca en la frente eran los que clamaban de día y noche por Jerusalén. Pero no quiere decir que el Señor les puso como un tatuaje en la frente, no es una marca que el enemigo puede ver, ¿verdad? Lo mismo va a ser el anticristo, ¿verdad? Quiere marcar en la frente, en la mano. Quiere siempre copiar lo que Dios ha hecho originalmente, ¿verdad? Entonces, mire qué importancia tiene reparar la fuente. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No, nosotros no podemos pedir bien, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ciertamente, eso va a suceder cuando la puerta de la fuente esté reparada. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede interceder como Dios manda si esa puerta está dañada. Si no pasamos tiempo en la palabra del Señor, no se puede. ¿Cómo va a interceder? ¿Cómo el Espíritu va a venir a interceder, ¿verdad? Por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no pasamos tiempo con las Escrituras? No se puede. Dice, amado hermano, es que Dios ha dado, ¿cómo decir? Una orden, un requisito, una condición para poder orar de esa manera. Con eso terminamos la puerta de la fuente. No hay mucho que hablar, pues decía la puerta de la fuente. Es pequeño, pero a veces se descuida demasiado, vamos, hermanos. Un día la lee, otro día no se lee, un día la lee poquito, otro día la lee más. No, ¿sabe lo que pasa, siervos amados? Con lo que vimos en el estudio anterior, como no nos ha sobrevenido una hambruna severa, ¿va? De la palabra, por eso no la leemos, ¿va? No, no hemos experimentado una hambruna espiritual, no la hemos experimentado, ¿verdad? Como le sucedieron a los hermanos de José, que vamos a ver, cuando el hambre era severo en la tierra, un hambre severo, ¿verdad? Pero como no, la leemos a medias, un poquito, un capítulo, dos, casi nada,
no tenemos hambre porque hay algo que ocupa en nuestra vida que nos hace estar llenos, ¿verdad? Hay algo más. No es la palabra, hay otra cosa que se está comiendo, ¿verdad? Un pan mohoso, vamos, hermano. Ah, qué tremendo. Va. Ven, vamos a ver ahora la puerta de las aguas. Van relacionadas las dos, la puerta de las aguas. Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. El, el huerto del Edén estaba puesto en el oriente. El oriente nos habla la escritura que es figura de Cristo, al oriente. Nosotros como iglesia debemos estar puestos en el oriente, pero estamos muy desubicados muchas veces. No estamos en el oriente, estamos en otro lado, en el occidente, digamos, ¿verdad? O en el este, ¿verdad? No estamos en el oriente. La puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Si nosotros queremos estar con una buena nutrición y bien hidratados, debemos estar puestos en el oriente, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces, ¿quiénes restauraron esta puerta? Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. El término hebreo Ofel se encuentra en Miqueas 4:8 como parte de Sión y se traduce como fortaleza. Dice, pues, Ofel es igual a fortaleza. Estos sirvientes eran los encargados, fíjese, de cargar agua y leña. Eso lo vemos en Josué capítulo 9, versículos 24 y 27. Imagínense, cargar agua y leña. Entonces, si queremos restaurar la puerta de la fuente, nosotros debemos empezar a llenarnos de esa agua para poder tener fortaleza. Si no, no lo vamos a tener. Estamos muy débiles, ¿verdad, mis hermanos? A veces no se ha sentido usted algunas temporadas débiles, no tiene fuerza. A veces sí, se siente así uno con menos fuerza. ¿Sabe una cosa que me pasa a mí cuando comparto la palabra con ustedes acá? Ah, hay servicios en que yo no me siento bien. Hay servicios que no me siento bien, siento cargado, me siento cansado. ¿Verdad? Como cualquiera le pasa. Lo maravilloso es después del estudio, me siento mejor, me siento bien, me siento liviano, templado. Así como decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Yo me siento sabroso, ¿ves? Si estoy enojado, se me quita el enojo. ¿Verdad? Si estoy desanimado, me animo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. La palabra es vida eterna, ¿verdad? Como dijo Jesús, si tienes sed, ven a mí, ¿verdad? Extiendo mis manos a ti como de la tierra seca. Así como la tierra seca anhela el agua, en la lluvia, así extiendo mis manos yo a ti. ¿Verdad? Le dice el salmista al Señor, ¿verdad? A veces nos sentimos como una tierra seca y necesitamos que el Señor nos cargue de agua, ¿verdad? Entonces, la puerta a la fuente es maravillosa, que tenemos que pasar en comunión con las Escrituras para dar visión, pero la puerta de las aguas es para darnos fortaleza, ¿verdad? Mire este dato importante. Esta puerta permanecía cerrada casi todo el año y solo se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas bíblicas, la fiesta de los tabernáculos. Es la ceremonia que se decía verter el agua, ¿ya? Verter el agua, ¿eh? ¿Qué era eso? Que el sacerdote descendía del templo hasta el agua de Siloé, agarraba aguas del estanque de Siloé y volvía a ascender al templo y vertía el agua en el templo. A eso se le llamaba la ceremonia del agua. Era una gran fiesta, es lo que vimos en el estudio de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta, ¿verdad? Pero imagínense qué maravilloso. El sacerdote tenía que pasar primero por la puerta de la fuente y luego la entraban por la puerta de las aguas, que estaba cerca del templo. Eso nos habla.
de una cercanía más con el Señor, ¿verdad? Tenemos la puerta de la fuente, la reparamos, comenzamos a disfrutar del agua de vida eterna. Pero la puerta de las aguas nos hace acercarnos más al Señor, a su presencia, ¿verdad? Porque nos da fortaleza. Eso es es maravilloso para nuestra vida, ¿no? Necesitamos mucha agua. A veces estamos como una tierra algo rajada, ¿verdad? Por falta de agua. No hemos bebido mucho. A veces lo que se toma es más Pepsi, Coca-Cola, agua contaminada, ¿verdad? Que solo sacian un momento la sed, pero después estás deshidratado, ¿verdad? No, estamos tomando aguas que no son correspondientes para este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos. Juan 7, 37 y 38, eso es lo que leímos en en la puerta de la fuente, ¿va? El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser. Fíjense, de lo más profundo. Pero a veces lo más profundo no está limpio, ¿va? Lo que hay son tinieblas, o profundidad de las tinieblas, ¿va? Tinieblas de Satanás, dice, ¿va? Pero el Señor nos quiere limpiar, ¿va? De lo más profundo de su ser brotarán. No dice río, ¿va? Sino ríos abundantes de agua viva. Pero si no pasamos tiempo con la palabra, ¿qué ríos van a haber, amados hermanos? Va a haber, va a haber una vida seca, ¿va? Sin nada que dar. O lo peor de todo es que van a haber aguas estancadas donde esas aguas crean microbios, bacterias, etcétera. Damos gracias a Dios por eso. El Señor nos ha prometido la inmersión en agua. Sobre las puertas de las aguas se encontraba un estanque de inmersión, en hebreo mikvah, ¿verdad? Me imagino que era como una piscina, ¿va? Digámoslo, ¿va? Este lugar era solo para los sacerdotes, que lo usaban una vez al año, en el día de la expiación. Eso lo podemos leer en el libro de Levítico. Por eso es importante el libro de Levítico. El libro de Levítico, vuelvo a repetir, trata del santuario, la manera en cómo nosotros, como tabernáculo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Morada del Espíritu de Dios, debemos mantener ese santuario, pero a veces lo tenemos muy sucio, ¿no, hermano? Entonces, en esta inmersión, en este lugar, en este estanque, el sumo sacerdote se sumergía en las aguas 5 veces en ese día. Número 5 nos habla de plenitud, ¿va? Pero lo hacía para preparar para entrar al lugar santísimo, donde él iba a interceder o pedir perdón por los pecados de la nación. O sea, ahora nosotros, amados, ¿por qué debemos sumergirnos en en el agua? No, aquí no se está hablando del bautismo, ¿va? No estamos hablando de bautismo acá. Estamos hablando de inmersión en la palabra, donde nos vamos a limpiar. Imagínense, el sacerdote en ese tiempo una vez al año. Nosotros podemos hacerlo todos los días, sumergirnos ahí. ¿Cuál es el objetivo? No para ser más espirituales, ¿verdad? No para ser famosos, ¿verdad? No es para eso, no es para que seamos reconocidos en todas las naciones, no es para eso. ¿Para qué debemos sumergirnos en las aguas? Para prepararnos para poder entrar al lugar santísimo. Hay gran parte de creyentes que tienen la osadía de querer entrar al lugar santo y al lugar santísimo sin haber pasado por el lavacro. Ellos piensan que Dios los va a aceptar así, porque como es tiempo de la gracia, ¿va? No importa cómo vengas, Dios te recibe como estás. Bueno, la Biblia me dice otra cosa a mí, ¿verdad? Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, laven sus manos de maldad, ¿verdad? Y humíllense. Entonces, de ahí pueden venir a mí y elevar sus oraciones, ¿verdad? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado.
y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? Tiene que haber una conversión. Pero ¿cómo puede haber una conversión de los malos caminos si estamos eh, pasándonos por alto la inmersión en el agua, amados hermanos? Si no nos sumergimos en las aguas y queremos llegar al lugar santísimo, el olor que vamos a desprender es un olor no agradable al Señor. Vamos a apestar, ¿verdad? No vamos a oler bien. Dios no nos va a recibir. Aunque oren, yo no les voy a responder, ¿verdad? Eso dice Dios, ¿verdad? Su palabra. Por eso le dijo el Señor al rey Asa, a uno de los reyes de Judá, un rey que en su mayor parte de años de gobierno hizo lo bueno y correcto delante de Dios, ¿verdad? Aunque al final, pues, también falló, como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero en su mayor parte de gobierno, el rey Asa siguió los pasos de David, su padre, ¿verdad? Pero Dios le dice algo al rey Asa. Ciertamente, si tú buscas al Señor, lo encontrarás, le dice. Así le dijo, lo encontrarás. Pero si tú te alejas de él, ten por seguro que que el Señor se va a alejar de ti. Yo también me voy a alejar, dice. La condición era, si tú me buscas, me encuentras. Pero si tú te alejas, yo me alejo. Ah, pero hoy dicen que no. O Dios nunca se aleja. A pesar de que estés haciendo cosas indebidas, Él no se aleja. Al altivo, Dios lo mira de lejos, va. Yo protejo igual a los que me son leales. Yo amo a los que me aman. Eso dice el Señor, va. Me hallan los que temprano me buscan. Me encontrarás si me buscas de todo vuestro corazón. Ah, son condiciones. Me vas a encontrar pues si me buscas de todo corazón. No, pero como piensan que todo es fácil, ¿va? Todo es fácil, ¿no? Dios, a través de su Hijo, ya hizo todo por nosotros. Él pagó el precio. Ahora nosotros debemos esforzarnos en buscar al Señor, ¿verdad? Y déjeme decirle, en la vida de José con sus hermanos, y vamos a ver, los hermanos quisieron tratar de aplacar un poco digamos, el enojo de José con regalos, ¿verdad? Que había enviado Jacob. Pero a José no le importaron los regalos. A él le importaba Jacob. Porque le enviaron todo y José dice, no le puso ni importancia y les pregunta, ¿y cómo está su padre? ¿Está bien? ¿Vive todavía? Le dice José. ¿Qué quiere decir, va? Que el Señor no le importa que usted haga aquí, que yo haga allá, un montón de cosas para el Señor aquí en la tierra. No, lo que le importa es usted, cómo está. Por ejemplo, ¿va? Un hombre, digamos aquí, con el permiso del pastor David, va. Pastor David puede hacer un montón de cosas para el Señor, pero a él lo que importa es cómo está mi siervo David. ¿Está bien? ¿Vive todavía? Porque hay muchos creyentes que está muerto, ¿ves? Muerto espiritualmente, ¿va? Entonces, a José le importa, nuestro Yeshua, a Mashiach, le interesa si usted y yo estamos vivos todavía, pues. Y la única manera de estar vivos es estar sumergidos en el agua. Aunque la raíz, aunque el árbol fuere cortado, dice, y la raíz fuere sumergida en polvo, al percibir el agua, vivirá, retoñaráse aún. Imagínense, un árbol que fue cortado, y encima de eso, lo que quedó del árbol está enterrado en el polvo, pero aún esas raíces que todavía están en la tierra, dice, al percibir el agua. Esto quiere decir que a cualquier hijo de Dios que esté caído hasta en lo más profundo, ¿verdad? Atado por el diablo en pecados y prácticas que Dios no quiere, a pesar de que es hijo de Dios.
aunque esté como ese tronco, hundido está en la tierra, solo al percibir el agua de la palabra, va a vivir todavía, ¿ves? No está perdido. Nadie, dice la escritura, el que cayere no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de su mano, dice. Aunque cayere, ya estamos propensos a caer, siervos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el que nos sujeta no es un hombre, ¿va? Sino es Jehová de los ejércitos. Y nos ha dado un recurso maravilloso que es el agua, solo con que percibamos. Imagínense un versículo, ¿va? Solo. Imagínense un hijo de Dios que no ha leído la Biblia una semana, siervos. Es una tierra seca ya. Pero si esa tierra seca agarra la Biblia y lee un capítulo, solo al percibir el agua con un capítulo, puede vivir, ¿ves? Podemos aprovechar la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. El Migvá es el lugar de inmersión del agua. Esto representa la muerte y el inicio de una nueva vida espiritual. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, este mikvah o este estanque es más, como es acá, que una limpieza física, ¿verdad? Es una transformación a una novedad de vida. Dice, amado hermano, o sea, donde el viejo hombre es aniquilado, ya no existe más. Porque a veces nuestra vieja naturaleza cobra vida. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos sumergimos en el mikvah de la palabra, siervos. Así es sencillo. Salen nuestros mal carácter. Eso lo hablo por mí, enojo a veces, ¿verdad? Extremo, ¿verdad? Contiendas, discusiones. La vieja naturaleza sigue a veces tomando dirección en nuestra vida como lo hacía Taré con Abraham. ¿Pero por qué? Porque no nos sumergimos en la mikvah, ¿no? No nos sumergimos en la palabra. Si estuviéramos ahogados en la palabra, el viejo hombre estuviera muerto hace rato, siervos. Pero no, a veces surge, va. A veces la carne como que cobra vida, va, siervos. Es tremendo. Estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? Eh, Fuerte, más en este tiempo en que estamos viviendo. Pues el agua y la palabra. Así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En otra versión dice por el lavacro de la palabra, a fin de presentársela a sí mismos una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Verdad? Pero mire lo que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento. Podemos decir, habiéndola purificado en el mikvah del agua, o habiéndola purificado por la puerta de las aguas, como queramos decirle, ¿verdad? Entonces ya se da cuenta que la puerta de la fuente y la puerta de las aguas van de la mano, no pueden estar separadas. Pero si no reparamos la puerta de la fuente, no vamos a poder gozar de este lavamiento en la puerta de las aguas. Vamos a avanzar acá un poquito. Nehemías capítulo 8, 1 y 3. Entonces, aquí en este pasaje nos habla de que el pueblo del Señor en el tiempo de Nehemías pasó desde el alba hasta el atardecer escuchando las escrituras. Dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Mire, mire dónde estaban leyendo, pues. Y pidieron al escriba Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, el sacerdote Edras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro, frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero mire lo importante acá. ¿En dónde se leía las escrituras? Delante de la puerta de las aguas. Nehemías no había podido leer las escrituras y la puerta de las aguas estaba todavía quemada por fuego. No hubiera podido. ¿Qué hizo Nehemías primero? Restauró los muros de Jerusalén y restauró las puertas. ¿Ya? Entonces ya después de eso, él podía con libertad leer ahí. Antes no. Pero imagínense, desde el amanecer hasta el mediodía. Digamos, ¿a qué hora se empieza a amanecer? Digamos como a las 6, ¿verdad? Comienza ya a aclarar. O 5:30, no se sabe, ¿va? Digamos que desde las 5 de la mañana al mediodía, que es las 12. ¿Cuántas horas leyeron las escrituras ahí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Digamos unas 7 horas. 7 horas. Dice que leyeron las escrituras. El pueblo no se cansó, ¿verdad? No se cansó, no se durmieron. Dice que al final de la lectura, el pueblo comenzó a llorar y entristecerse porque por lo poco que habían podido entender, comprendieron que habían desobedecido al Señor y quebrantado sus mandamientos, ¿verdad? Lloraron. Después siguieron leyendo, continuaron leyendo. Dice que volvieron a llorar, pero ahora ya no era de tristeza, sino que el lloro era de alegría, porque habían comprendido lo que estaban leyendo. Fíjese, mire el proceso acá. O sea que se tuvo que reparar la puerta de la fuente y después se reparó la puerta de las aguas. Reparadas esas dos puertas, entonces se podía leer, porque la puerta de la... Y mire esto, la puerta de las aguas estaba al oriente. Esto es un dato muy importante. No podemos leer las escrituras si no estamos en el oriente. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a poder entenderlas. Si estamos en otra posición, aunque estemos leyendo las escrituras, Dios no va a dar revelación. Tenemos que estar en la puerta de las aguas, que está frente al oriente, para poder leer. Porque así, primero lo que va a suceder es que va a haber quebrantamiento en el corazón, y arrepentimiento, tristeza, ¿va? Que produce un arrepentimiento. Y después de eso, va a haber alegría, porque se va a entender lo que se está leyendo. ¿Verdad? A veces alguien se cansa y dice, Yo leo la Biblia y nunca la entiendo, es porque no estás en el oriente. Recuerde que oriente es figura de Cristo, ¿ah? No estás en la posición correcta. Mm, lee, y nunca la entiendo y nunca paso, no leo, por eso necesito escuchar, no. Tienes que ponerte en el oriente para que poder entender lo que estás oyendo o lo que estás leyendo, ¿va? Damos gracias a Dios, ¿verdad? En la puerta de las aguas había eh, un lugar que se conocía como la cámara Aptinus. Fíjense qué impresionante esto, ¿va? En esta cámara de Aptinus, en el templo, era donde se preparaba el incienso, ¿verdad? Que se ponía en el incensario, ¿verdad? Que se encontraba en el lugar santo. ¿Se acuerdan que los elementos estaba el candelabro, los panes y estaba el altar del incienso? Ese incienso que se echaba en, en ese altar se preparaba en esta cámara. Fíjese, Aptinus era el nombre de una familia ilustre que se dedicó por generaciones a la preparación del incienso para el lugar santo. Entonces, ¿qué representa el incienso? Eso lo vimos también, ¿verdad? Hace tiempo. El incienso representa la oración, ¿verdad? Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde.
Entonces, Salmo 141, versículo 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Aquí dice el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y vimos que el incienso, para prepararlo, tenía que estar con 5 elementos, ¿va, siervos amados? Vimos 5 elementos ahí. Lo puede revisar cuando vimos el altar del incienso, el tabernáculo de Moisés. Hay 5 elementos de la oración, ¿verdad? Si le faltaba uno a este incienso, no iba a ser de olor grato al Señor, iba a ser desagradable delante del Señor, ¿verdad? Entonces imagínense, en la puerta de las aguas, no solamente se, se tenía uno que sumergir en la palabra, sino que también tenía uno que ir a esa cámara secreta, ¿va? Para preparar el incienso, ¿va? Eh, Eso quiere decir que la palabra y la oración van de la mano, ¿va? Para poder entender las escrituras. Con esto terminamos estas dos puertas. Las abarcamos las dos porque son pequeñas. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, estas dos puertas nos van a ayudar a comprender un poco más en estos minutos que nos quedan, amados hermanos, eh, la vida de José. Mire, pues aquí empieza ya un poco lo que es el panorama profético. Recordamos lo que vimos la última vez del libro de José, o la historia de José, que empezó una hambruna, que empezaron los 7 años de hambre. Por lo tanto, en toda la tierra, en todo digamos, en todas las naciones, había hambre, incluso en Canaán. Y los hermanos de José tenían que descender a Egipto, ¿verdad? Para alimento, para que no pereciera esa generación. Entonces, vamos a ver acá. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Aquí trata, ahorita en este momento que estamos viviendo, amados hermanos, tenemos que prestar atención a la vida de José un poco más de cerca, ¿va? Porque ahorita los hermanos de Jesús, digamos, el pueblo de Israel, no lo conoce, todavía no lo han visto, digamos, ¿va? Pero vemos a Jesús, nuestro Salvador, él sí conoce a sus hermanos, pero no se les ha dado a conocer, salvo a un pequeño remanente, al cual el Señor les está enseñando las escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos, para explicarles por qué razón Él tuvo que venir a esta tierra. Les va a partir el pan, va a tener comunión en la mesa y se les va a manifestar. Ellos van a recuperar la vista, ¿verdad? Y lo van a reconocer, pero Jesús desaparecerá de su vista inmediatamente, pero el corazón de ellos les va a arder y se van a levantar y van a saber que Jesús vive, pero a través del partimiento del pan, o sea, de la comunión con la palabra. Entonces ellos van a entender el mensaje y van a ir a hablarle a sus 11 hermanos que estaban escondidos, a los 11 apóstoles, ¿verdad? Que es figura del remanente de Israel, que todavía sigue cegado y no quiere reconocer a Jesucristo. Pero estos dos, que es figura del remanente, que Dios se le está manifestando en este tiempo del pueblo de Israel, les servirá para que ellos vayan a dar la palabra y la palabra que va a decir Jesús vive, ¿verdad? Jesús está vivo. Pero en este caso vemos que dice, entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en los hermanos de José. Esto es lo que vamos a hablar. Gloria al Señor. Dice Génesis 42, 25. Entonces mandó José a que llenasen sus costales de trigo
y devolviesen el dinero de cada uno, poniéndolo en su saco, y que les diesen provisiones para el camino. Y fue hecho con ellos así. Antes de esto que sucedió en este pasaje, anterior a eso sucedió que los hermanos de José, todos los hermanos de José, estuvieron 3 días en la cárcel. Eso lo vamos a ver después, pero para que usted pueda comprender lo que sucedió antes, todos los hermanos de José habían experimentado estar en la cárcel. Era un juicio, digamos, a manera que José les estaba haciendo a ellos, pero no era un juicio para destruirlos ni para dejarlos toda la vida ahí, sino que ese juicio era era una forma de bondad, de misericordia que José estaba haciendo con sus hermanos. Por eso dice aquí, entonces mandó José, porque ahí los dejó libres. Pues de ahí los dejó libres. Y dice que José mandó que llenasen sus costales de trigo y devolviesen el dinero de cada uno poniéndolo en su saco, dice. Permítame. Versículo 25. Estamos, ¿verdad? Esto lo podemos comparar, amados hermanos, con Romanos capítulo, no sé si lo tengo aquí, Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Entonces, imagínense esos 3 días que los hermanos de José estuvieron en la cárcel, era un juicio de bondad que había hecho José para con sus hermanos, ¿verdad? A modo de que a través de la tribulación o la aflicción que ellos estaban pasando, a medida que pasaban ese proceso, los hermanos de José comenzaban a reconocer lo que habían hecho, ¿verdad? Esa maldad que habían hecho con su hermano, aunque ellos no conocían todavía a José, ¿verdad? Pero esta benignidad se presenta cuando dice, leímos el versículo 25, ¿verdad? Que dice, José mandó que le llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que le dieran provisiones para el camino. Así hizo con ellos. Entonces Romanos 2:4 dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad y paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es algo que el Señor quiere hacer en este tiempo, fíjese, con la iglesia o con todos, ¿verdad? Sus hijos. Él quiere hacer esto. Vemos que la condición de la iglesia en este tiempo no ha sido muy buena, ¿va? Hemos estado hablando de eso, que no ha sido muy buena, pero el Señor quiere guiarnos a un arrepentimiento. Fíjense, mamá. Los hermanos recibieron grano y eso no lo pagaron. Ellos no pagaron. Más bien José les devolvió el dinero, ¿va? Pero ellos no se dieron cuenta. Todo lo que recibieron fue de gratis. Lo mismo es para nosotros, la salvación. Nosotros no tuvimos que pagar nada, ¿verdad? No tuvimos que pagar nada. Todo lo recibimos por gracia, ¿verdad? Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Dios nos ha dado ese pan gratuitamente. Entonces, ¿por qué las religiones, digamos, todas las religiones se esfuerzan por querer comprar la salvación, ¿verdad, amados hermanos? Quieren hacer de todo para alcanzar la salvación cuando eso el Señor ya nos lo dio a nosotros, sin ningún costo alguno, ¿va? Eso dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Y eso es lo que, por eso está relacionado con lo que vimos en la puerta de la fuente y en la puerta de las aguas. Veamos lo que dice el profeta Isaías. ¿Por qué gastáis dinero por lo que no es pan? Y os afanáis por lo que no os puede satisfacer. Con atención y comed lo que es bueno, y deleítense vuestras almas con grosura. Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué no hay regocijo
en el corazón a pesar de que tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Por qué no hay regocijo en el corazón? Cuando dice aquí, escuchadme con atención y comed lo que es bueno y deleítense. A pesar de que es hijo de Dios, ¿por qué muchos no tienen gozo, amado hermano? Les hace falta algo. Hay muy poco regocijo en el corazón, ¿verdad? En esta historia que estamos viendo había muy poco gozo o deleite en el corazón de los hermanos de José. Cuando leemos, ¿verdad? Y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que le dieran provisiones para el camino. Así hizo con ellos. Pero los hermanos de José no se gozaron mucho. Ellos pensaban que era algo raro lo que les estaba sucediendo, ¿va? Que ellos habían traído el dinero y habían dado el pago. Y comenzaron a tener miedo de saber que tal vez que José, ¿verdad? Es el gobernador de Egipto, que ellos no sabían que era José, pero ellos sí, tenían miedo que tal vez iba a tomar medidas extremas contra ellos, ¿verdad? Ellos no tenían gozo, ¿verdad? Todavía no habían sentido ese deleite, ¿verdad? Por eso dice el versículo 27 y 28, ¿va? Eh, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dice. Dijeron ellos, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Verdad? Ellos se asustaron, ¿verdad? Ellos se asustaron, fíjese, hermano, porque ahora muchos se asustan con todo lo que está pasando, pues. Hijos de Dios, yo veo que en las redes sociales, en algunas transmisiones que hacen hermanos, hablan de los tiempos finales, pero lo hacen con miedo, fíjese, siervos. Eh, Como que a ver qué les va a pasar o será que Dios los va a librar, cosas así, entiendo yo cuando los escucho, ¿va? Pero hay algo que está encubierto, no se gozan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Dice Isaías capítulo 55, versículo 3, ¿verdad? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, ¿verdad? Mire, las bendiciones que que José les había dado a sus hermanos, al parecer a ellos todavía no sentían gozo, sentían temor, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cuál era la importancia de los hermanos al viajar a Egipto? Cuando estamos viendo la historia, la importancia de ellos era el trigo, ¿verdad? Era el grano, era lo que a ellos les importaba descender a Egipto. En este tiempo, amados hermanos, a veces importan más las bendiciones que conocer a Jesús, ¿verdad? Quieren más las bendiciones que conocer la palabra del Señor. Por eso cuando los hermanos de José volvieron con temor, tenían temor. Qué tremendo, ¿va? Por eso en la puerta de la fuente vemos, amado hermano, que el Señor dice que nos quiere limpiar nuestra vista, o devolver la vista. Y a través de eso el Señor nos va a dar temor de Dios. Yo creo que el temor de Dios es lo que menos tenemos a veces. Hacemos cosas sin saber de que está el ojo de Dios viendo, ¿va? No hay temor de Dios. Este es uno de los espíritus de Dios, dice el espíritu de temor de Dios. ¿Y cómo se obtiene eso? Dice la escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando los hermanos de José encontraron nuevamente el dinero, comenzaron a tener temor, pero empezó a cambiar ellos en algo, fíjense, amados hermanos. Ellos comenzaron a cambiar en algo, empezaron a ocuparse en lo que era prudente hacer en ese tiempo. Para nosotros, ese temor de Dios lo que va a producir es ocuparnos en la santidad de Dios, ¿verdad? Por eso el versículo 28 de este capítulo de Génesis 42 nos habla. Dice, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Dice, pero al vir el uno de ellos sacó para dar a comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, me ha vuelto mi dinero, aquí está en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho? ¿Verdad? Entonces empezaron a tener temor, figura del temor de Dios también, ¿verdad?
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una de las características de la iglesia primitiva era tener esto. Dice la Escritura, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Era la iglesia primitiva, pues vivía. ¿Será que la iglesia del Señor en este tiempo vive así? Y ahí entramos todos, ¿verdad? ¿Será que vivimos en el temor del Señor? Dice la Escritura también en Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Creo que lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, a través de sus palabras, que nos hace falta temor de Dios. Dice, nos hace falta. Ahora bien, Simeón, ¿verdad? La primera vez encerró a todos en la cárcel, pero esta vez solo tomó a Simeón. ¿Pero por qué lo tomaría? Dice Génesis 42:24. Y apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y aprisionale a vista de ellos. Dice. ¿Por qué tomó solo a Simeón? ¿Por qué no tomó a Rubén? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, las escrituras nos revelan que Simeón era un hombre que tenía en su interior el deseo de asesinar, ¿verdad? O de matar, porque su corazón estaba lleno de amargura, pienso yo, de odio, ¿verdad? Por eso vemos en Génesis capítulo 34, no sé si lo tengo acá, 25, ¿va? Que dice que Simeón y Leví son hermanos, ¿va? Pero sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una a mi gloria. Entonces, Simeón era alguien que le gustaba estar luchando y asesinando. Esta es una de las causas por qué razón José había elegido a Simeón dejarlo dentro de la cárcel, mientras los otros hermanos regresaban a su tierra para poder traer a Benjamín. Había dejado a Simeón ahí, dice mamá. Entonces, le comento esto para que vayamos armando un poco el panorama que Dios desea. Este era el comportamiento que José tenía con sus hermanos, ¿sí? Es un comportamiento para nosotros algo extraño, ¿va? Todo lo que José les estaba poniendo a prueba a sus hermanos. Pues mire, pues, Génesis 42, 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como no los conocía. Hemos visto y todavía no hemos entrado a ver, creo que no va a dar tiempo hasta el próximo estudio, por qué el pueblo de Israel ha sufrido mucho en las naciones. Ya vimos algunas promesas que el Señor cumplió, porque ellos desobedecieron, porque ellos rompieron el pacto que habían hecho con el Señor, ¿verdad? Entonces Dios los exilió entre las naciones y vamos a ver por qué murieron bastantes judíos. ¿Y usted cree que Jesús no se ha dado cuenta? Pues sí, se ha dado cuenta, dice José, cuando vio a sus hermanos los conoció. O sea, el Señor conoce a su pueblo, a sus hermanos, macizo, como que no los conocía. Fíjese, amado hermano, que mire esto, esto me llama la atención a mí. Los conoce, ha visto el sufrimiento de su pueblo, macizo como no los conocía. Eso puede aplicarse también a nosotros. Desobedecemos al Señor, cumplimos su palabra, comenzamos a sufrir las consecuencias. El Señor sabe que somos sus hijos, pero a veces hace como que no somos sus hijos, dice. Pero Él llora por nosotros. Pero el desconocernos no es algo malo, es algo que Dios utiliza para guiarnos a un arrepentimiento, fíjese, amado hermano, dice la Escritura aquí en el versículo 17, Génesis 47, en consecuencia los metió en la cárcel por 3 días, ¿va? Pero esto es lo que vimos anteriormente, ¿va? Pero mira lo que dice acá, en Jeremías capítulo 17,
versículo de 9 a 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, aún en su bondad, en su benignidad, Él nos mira, pero muchas veces se hace como que no nos conoce. A veces nos habla un poco duro, ¿verdad? Por la falta de disposición de nuestra vida de poder arrepentirnos. Por esa razón él a veces hace que no nos conoce, amados hermanos, como lo hizo con José, como lo hizo con sus hermanos, amados. Qué tremendo lo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo y con su pueblo Israel. Estamos en un punto muy importante de la historia, pero no hay temor de Dios, amados hermanos. Nos hace falta temor de Dios. Queremos todo lo demás, pero no hemos aprendido a tener temor de Dios. José sí lo tenía. Dice que cuando José era acosado por la esposa de Potifar, esa mujer lo quería hacer caer a toda costa. Y José, él pensó en Dios, va. Dijo, ofendería yo a Dios si me sucediera tal cosa, dijo. Ofendería yo a Dios, dijo. Fíjese, hermano, qué tremendo, ¿ah? Imagínense, amados hermanos. Entonces, miramos acá. Génesis 42, 17. Ya vamos a ir terminando, amados hermanos. Aquí vemos esa prueba que tuvieron los hermanos anteriormente. En consecuencia, dice que los metió a la cárcel por 3 días. ¿Cuál fue la consecuencia? Esa consecuencia los hizo confrontar para que ellos descubrieran lo que habían hecho, experimentar los sufrimientos que José había experimentado cuando fue llevado a Egipto como esclavo. Comenzaron dentro de la cárcel, los hermanos de José comenzaron a experimentar todas esas consecuencias del pecado que habían hecho. Dice, hermano, qué terrible. En consecuencia, dice, los metió en la cárcel por 3 días. Génesis 42, 21. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. ¿Ves? Se estaban viendo en aprietos ellos. Pero lo importante es acá, 3 días en la cárcel. Ahora, hay otros hombres en las escrituras que pasaron la misma situación durante 3 días. No, Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del pez, ¿verdad? Fíjese. ¿Y qué pasó con Jonás esos 3 días? Dios le había dado la orden que fuera a dar una palabra a Nínive y él se desvió. Entonces, se fue a la barca y usted sabe lo que pasó. Fue tragado por un pez grande. Y estuvo 3 días. Al final de los 3 días dice que él comenzó a orar. Una oración de arrepentimiento y Dios lo sacó de ahí. Y él fue obedientemente a dar el mensaje. Entonces, los 3 días que estuvieron los hermanos de José en la cárcel los hizo el Señor recapacitar, porque dice, aunque vimos su angustia, ellos comenzaron a visualizar la angustia de José cuando les suplicaba que tuvieran compasión. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel tiene que pasar el periodo de tribulación? Podemos decir que son los 3 días en la cárcel, porque esa angustia, la angustia de Jacob, los hará ver el sufrimiento que habían causado a Yeshua. Ellos van a ver y mirarán a mí, al que traspasaron, dice. Fíjese, amado hermano, y mirarán a mí. Esos 3 días en la cárcel, los hermanos de José van a empezar a arrepentirse
delante del Señor y van a visualizar a José, ¿ves? Van a empezar a verlo, ¿ves? Eso quiere decir para nosotros también, cómo lo aplicamos. Cuando usted y yo pasamos alguna prueba, tribulación, lo que va a hacer es visualizar los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Que Él pasó por nosotros y vamos a empezar a verlo, ¿verdad? Por eso ahora nos vemos en aprietos, dice. Es, ¿por qué causa? Por lo que ellos hicieron. Cuando estamos en aflicción y angustia, lo primero que hacemos es ver los errores que hemos cometido, ¿va? Eso me ha pasado a mí. Cuando estoy en aflicción, lo primero que hago es pedir perdón por las cosas que he hecho mal, ¿verdad? Porque la aflicción es como que nos abre el entendimiento, amados hermanos, para poder visualizar las cosas que hemos desagradado al Señor. En esta hora, pues, comparto hasta acá, amados hermanos, porque el tiempo es avanzado. Pero quiero decirle que la historia de José nos va a llevar despacio. Lo estoy diciendo despacio para poder asimilar cada parte del versículo. Ahora aquí en este versículo vimos, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero esos 3 días de la cárcel ya sabemos que es la angustia de Jacob, al cual el Señor abrirá los ojos de los hermanos de José, de sus propios hermanos, para que ellos visualicen y lo comiencen a reconocer. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa noche y el tiempo de hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este hermoso y precioso mensaje de la palabra de Dios en la cual estamos todos aprendiendo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder estar acá aprendiendo más de estos mensajes de sana doctrina, familia. Y le pedimos, por favor, que compartan los estudios bíblicos para que también pueda ser de bendición para otras vidas, así como comparte mensajitos, comparta los estudios bíblicos también. Y también estamos grabando todos estos estudios bíblicos en audios para aquellas personas que también tienen inconvenientes de internet y no pueden estar en el canal de YouTube. Estamos grabando los audios de cada estudio bíblico. Se está poniendo también en nuestro canal de Telegram y en nuestro canal de WhatsApp para aquellos hermanos que deseen compartir este estudio bíblico en audios. Así que le damos gracias a Dios y como dijo nuestro pastor, tenemos que buscar a Dios, leer la palabra del Señor. Preguntémonos, si no hay gozo en nuestro corazón, ¿por qué no lo hay? La palabra de Dios, cuando la leemos, empieza a sanarnos, a limpiarnos, a purificarnos y a santificarnos. Por eso es importante leer la palabra de Dios y hacer un esfuerzo diario. Amén. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, si estás pasando por momentos difíciles, si no hay gozo en tu corazón, si estás pasando por diferentes pruebas y deseas abrir tu corazón a Jesús, deseas decir, Señor, yo quiero ser diferente, quiero cambiar, te necesito. Dios no va a fallar, Jesús no te va a fallar. Amén. Vamos a orar para que puedas orar conmigo y repetir esta oración, para que Dios transforme tu vida para la gloria de Dios. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame más con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina donde congregarte y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido y nos quedamos también un tiempo para preguntas y respuestas. Si algún hermano tiene duda,
nos quedamos acá con nuestro pastor Estuardo, él va a quedarse también un tiempo con nosotros para responder toda duda o pregunta que haya en ustedes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy. También por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido, te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén y gloria a Dios.